Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. La provisión de agua y saneamiento es un tema ideologizado y politizado, donde el análisis técnico-económico pasa a segundo plano y prevalecen algunos mitos. El suministro está atomizado en 50 unidades proveedoras dispersas en las regiones. Millones de peruanos no tienen acceso a agua potable apta para el consumo, ni reciben 24 por 7 horas de suministro continuo. Pasan las décadas y la situación no mejora. Para analizar este crucial problema nacional me acompañan Milton Bongese, director de BH Consultores y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Francisco Dumler, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y expresidente de Sedapal; e Iris Marmanillo, quien ha sido coordinadora país del Banco Mundial en agua y saneamiento para el Perú, y es una experta connotada en la materia. Muy buenas noches. Buenas noches. A los tres. Buenas noches. Milton, el agua y saneamiento en el ámbito urbano está a cargo de 49 empresas prestadoras de servicios de saneamiento llamadas EPS y Sedapal. Para ubicarnos, porque más adelante hablaremos de reformas o nuevos esquemas de gestión, ¿qué implicancias trae la dispersión de las EPS y qué problemas genera? Mira, Gonzalo, es bien importante la pregunta porque creo que ahí está la raíz también de la crisis. Creo que hay una excesiva fragmentación de la provisión de servicios. En tanto estas empresas, la provisión del servicio está a cargo de los municipios provinciales. En muchas regiones del país se ha creído conveniente hasta tener hasta 5 empresas prestadoras de servicio. Eso pasa incluso en Lima región, en Puno, en Junín, donde tienen 5 EPS y algunas de ellas tienen menos de 20.000 conexiones. Eso, para ponerlo en simple, hace inviable el desarrollo de un servicio eficiente, porque no alcanzan lo que los economistas llamamos economías de escalas para la producción. La planta te queda demasiado grande para tan pocas conexiones y por lo tanto luego el sostener ese servicio a precios asequibles para la población termina siendo un reto casi imposible de superar. Y es ahí uno de los grandes problemas de la provisión del servicio en el Perú. Francisco, el agua se capta, se conduce a plantas de tratamiento para su potabilización, después se despacha y distribuye a través de redes que necesitan ampliaciones, renovaciones, mantenimiento para evitar fugas. Se micromide la entrega en conexiones o domicilios de usuarios, se factura y después se cobra. ¿Podrías ponerle números estimados a este recorrido en el caso de Sedapal? Básicamente, si despacha 100 unidades, ¿cuánto llega a cobrar? A ver, primero el volumen que se trata en la ciudad de Lima. Y tal vez lo primero que hay que decir previamente es de dónde a dónde abarca esta empresa, que es una de las más grandes de Latinoamérica. El ámbito de Sedapal abarca desde Pucusana hasta Ancón. En esa longitud hay 109.4 kilómetros y aproximadamente unos 30.000 kilómetros de tubería, 15 de agua y 15 de saneamiento, más o menos, ¿no? Pero esa es la cifra gruesa. Y para ello necesitas un sistema de varias plantas de tratamiento, la principal es la Atargea, pero que más o menos transforma o produce unos 17 a 18 metros cúbicos por segundo de los 25 que necesita la totalidad, ¿no? Un poquito más en verano, por obvias razones, y algo menos en invierno. Ahora, hay 3 características atrás de eso. La primera es que la infraestructura que traslada el agua, aproximadamente 35% de esas redes, de los 30.000 kilómetros, ha superado ya su vida útil. Y eso es un problema porque tiende a agravarse conforme pasan los años. ¿Cuál es la vida útil?
Antiguamente, más o menos 50 años, hoy las tuberías, las construcciones más modernas llegan a 90, 100 años, ¿no? Pero estas que tenemos son bien antiguas. Llegan al siglo de duración, o sea, pasado varias veces su ciclo de vida, ¿no? Esa es una primera característica. Lo segundo es lo que tú referías, el retraso. En el caso de Lima, 32% aproximadamente es la pérdida de agua. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 litros o 100 metros cúbicos, como quieran tomar la unidad, solo llega a medirse y a facturarse 68. Entre pérdidas, fugas, fallas en el sistema de micromedición, se pierden aproximadamente 32 litros. Comparado con otras ciudades, claro, alguien dirá, hacia el interior del país es peor. Sí, hay ciudades tipo Bagua que tienen 60% de pérdida, o sea, eso es imposible de sostener, ¿no? Y lo que decía Milton, para razonablemente llegar a un punto de equilibrio, estas ciudades o las EPS deberían tener mínimo unos 50.000 conexiones. Debajo de eso, o sea, entras en default, no hay forma de hacer sostenible el sistema. Porque no hay escala. Porque no hay economía de escala, claro. Iris, el 2015 las Naciones Unidas lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030. Me llama la atención porque uno de los objetivos es el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible. Acaba de mencionarlo Milton, el precio asequible, pero la población peruana que justamente necesita agua porque no la tiene es muy pobre. ¿Qué es precio asequible para los peruanos más pobres? A ver, sí, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 te dicen que el agua que se vaya a entregar a la población tiene que ser sostenible y uno de los criterios es que sea asequible. Yo creo que es importante mirar en el Perú, o sea, cuando uno dice población pobre, sin embargo, tú ves que sí tienen otros servicios que cubren. Yo creo que el problema central no está tanto en que la población no tiene los recursos para cubrirlos. El problema central es que no valora el servicio de agua y tampoco el servicio de saneamiento, llámese alcantarillado o disposición sanitaria excretas. El servicio de saneamiento no se cobra, ¿no? Se cobra, ambos se cobran, ambos se cobran. Pero el tema es que... ¿Pero lo que se cobra por saneamiento es real o es simbólico? Es un porcentaje, normalmente los costos de la parte de saneamiento son más altos que los de agua, sin embargo todavía se cobra como porcentaje. Y lo que te quería decir es que casi el 90% de la infraestructura de agua y saneamiento está enterrada, no es visible. Y tampoco tenemos esta cultura, ¿no es cierto?, del buen uso del agua y del uso adecuado del saneamiento, el alcantarillado, porque no nos debemos quedar solo en agua. El servicio es agua, alcantarillado y disposición sanitaria excretas y tratamiento de aguas residuales. Todavía es mucho más caro, pero la gente está dispuesta a pagar por un buen teléfono y por los otros servicios. No está dispuesta a pagar por agua porque no hay el concepto de que el agua te da valor. Entonces hay un trabajo que hacer muy fuerte para que todos veamos que el agua sí tiene un valor. La gente está dispuesta a pagar si la verdad, o sea, valora cómo son sus expectativas respecto de su percepción, ¿no? Entonces hay una serie de trabajos que se han hecho a este respecto y cuando tú preguntas, el tanquero que viene todo destartalado, ¿no es cierto?, con una persona que no está, digamos, sanitariamente bien presentable, a ese hay que pagarle, porque ese está haciendo su trabajo. Pero va un camión de la empresa de agua, digamos, Sedapal, con todas las condiciones sanitarias, ¿no? No, ese es del Estado, a ese no hay que pagarle, ¿no? Entonces, hay un problema de valoración muy fuerte. O sea, básicamente, muchos peruanos o algunos peruanos creen que el agua debería ser gratuita. Así es. Creen que el agua cae del cielo. Bueno, efectivamente cuando llueve, ¿no? Pero eso
cae en las gotas, no en el caño de tu casa, y tampoco tienes el sumidero que se va a llevar el desagüe. Milton, se gasta más que nunca en obras de agua y saneamiento, tal como lo has explicado en diversos foros. La aguja no se ha movido, las brechas persisten. ¿Para qué ha servido todo el dinero gastado sin resultado por años? Sí, mira, Gonzalo, creo que es importante compartir con los televidentes que el 2019 Perú hace un esfuerzo por cuantificar cuánta plata tengo que poner en distintos servicios básicos para poder tener lo que se llama un cierre de brechas. Es decir, que todos los peruanos tengan todos los servicios que necesitan. Y en el caso de agua y saneamiento se cuantificó que faltaban 35.000 millones en el corto plazo, en 5 años, para que no queden peruanos sin agua y saneamiento, justamente. Eso fue el 2019, estamos 2025, y entonces quise ver cuánto se había avanzado. No se avanzó nada, más bien se retrocedió un punto. De 90% de acceso al agua, ahora estamos en 89, 88, 9 más o menos. Entonces, al contrario, luego de 6 años, casi 5 años, hay más gente sin servicio. Entonces, lo primero que te viene a la cabeza es, bueno, el Ministerio de Economía no les ha dado plata, que eso suele ser la primera reacción. Me puse a ver cuánta plata se ejecutó en la función agua y saneamiento, y se ejecutaron aproximadamente 24.000 millones de los 35.000 que se valoraban. Es decir, se ha dado 2/3 de la plata que faltaban. Pero esos 2/3 de la plata no se han movido, no han servido para cerrar la brecha de acceso. Y entonces ahora sí tu pregunta viene, entonces, ¿a qué se ha ido? Hay varias cosas. Primero, lo que decía Francisco hace un rato, gran parte de los sistemas son muy antiguos, y como las empresas no le dan el mantenimiento, se van deteriorando las redes, y en vez de invertir para expandir servicio, tú inviertes para defender el servicio de los que tienen. Muchas redes, muchos sistemas de agua es donde ya hay agua. En segundo lugar, la población también creció, y eso no se consideraba en esa estimación. Y en tercer lugar, también la gran ineficiencia y corrupción que hay en el manejo de las inversiones hace que muchas obras se les haya desembolsado, reciben el primer desembolso o el segundo desembolso, paran la obra, desaparece la empresa, se van al Poder Judicial o arbitraje. Entonces tenemos miles de millones de soles en este minuto detenidos, que es inversión improductiva, porque no ha entrado en funcionamiento y no va a entrar todavía hasta dentro de muchos años, cuando se resuelvan esos problemas judiciales. Claro, y también hay un dato que pasó un poco desapercibido, ¿no? El año pasado el Banco Mundial halló que, analizando todas las obras públicas entre el 2012 y el 2023, 40% de ellas estaban paralizadas o abandonadas. Ahí está. Eso es monumentalmente dramático. Una tragedia. Francisco, hablemos de participación privada. ¿Qué impacto han tenido las asociaciones público-privadas actualmente operativas, como La Chira y Taboada, en el tratamiento de aguas residuales en Lima, y como Provisur, que abastece agua potable a balnearios del sur? Y empezando el último que has dicho, Provisur también trata el agua de los 4 balnearios grandes, San Bartolo, Santa María, Punta Negra y Punta Hermosa. O sea, no solo desaliniza agua del mar. Esta planta se inauguró el 2022, ¿no? Y está en pleno proceso de funcionamiento, pero además de desalinizar agua de mar y distribuirla en estas localidades que te he mencionado, también hace el tratamiento de es un ciclo completo. Ahí vale la pena, y probablemente para que entiendan los televidentes,
el ciclo del agua es más complejo que otros ciclos, por ejemplo el de energía, acaba donde termina el foco, ¿no? El de agua, esa agua tienes que reconvertirla y ponerla a disposición a un nivel razonable de límites máximos permisibles en calidad de agua. Y las otras dos megaplantas que se han construido en la última década, tanto Taboada, Chira, hoy hacen el tratamiento de aproximadamente 91 a 92% de todo el sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales de Lima. Ese es un alcance impresionante y un salto que no hubiera sido posible si es que no se hubiera hecho un sistema de asociaciones público-privadas, ¿no? Es más, Sedapal tiene gente muy calificada, pero en este tipo de plantas no tenía la experticia. Y ahí viene un concepto de APPs, funcionan muy bien con empresas de agua que tienen la capacidad no solo de sostener el servicio, sino estas empresas que traen know-how que no lo tiene una empresa de agua en particular, ¿no? Y entonces esto podrías decir que ha sido un éxito. Es un éxito, funciona. Para los que tenemos algunos años más de recorrido aquí en Lima, en el litoral, la Chira era el desagüe de Lima, ¿no? No se podía ni caminar por ahí por la pestilencia. Hoy, este verano, acabo de ver concurso de kayaks, natación, o sea, se ha recuperado esa zona de esta parte de la Chira y es espectacular, ¿no? Entonces te das cuenta que también tiene un tema ambiental, de beneficio y de mejora de calidad de vida para los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar estos éxitos porque ponen en escena la posibilidad de utilizar más asociaciones público-privadas para otras fases del suministro de agua y saneamiento. Y Francisco, brevemente, ¿qué nos puedes decir sobre la posibilidad de alianzas con compañías mineras para redirigir recursos hídricos a la costa y aumentar la oferta? Bueno, a ver, sobre los 4.000 metros, digamos, de altura, donde está lo que llamamos el acuífero Jumacha, que es un acuífero gigantesco, donde también se desarrolla la minería de socavón. Ahí hay 7 u 8 empresas mineras grandes, medianas a grandes, y varias de ellas para seguir desarrollando su minería subterránea, su minería de socavón, bombean agua permanentemente, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el complejo Chungar Ánimo, bombea casi 2 metros cúbicos. O sea, si Lima usa 25, 12 es un montón. Pero cuando tú les preguntas, esa agua, ¿hacia dónde la vierten? Va hacia el Atlántico, ¿no? Y le preguntas, ¿y por qué es así? Bueno, así compramos la mina. Esa es la respuesta simplista. Y les vuelves a preguntar, ¿a qué distancia estás de los reservorios, de los megareservorios que tiene Lima? Esta operación que te acabo de mencionar está a 7.2 kilómetros de Huascacocha, y Huascacocha tiene toda una infraestructura de ramales ya lista y apropiada para recibir esa agua. Y la inversión es relativamente pequeña frente a otras inversiones. Por temas políticos y de diferentes razones no se pudo expandir esto en los últimos años, pero es una magnífica oportunidad para aumentar la volumetría de agua, porque ojo, este número que es el big number, además lo podemos ir corriendo. Hoy se necesitan 25, justo el 2025, el 2030, que vamos a hacer entre 14 y 15 millones de limeños, yo calculo 15, no 14, ya es eso toda una discusión, vamos a necesitar 30, y hacia fines del 2040 vamos a necesitar 40 metros cúbicos por segundo. Tenemos que ir gradualmente aumentando la oferta, y no me dejarán mentir aquí los colegas, en agua tú no puedes planear a un año. O sea, esto que puede planear una empresa de celulares, cómo va a ser el modelo el próximo año y cambian la tecnología, eso no existe en agua. O sea, la maduración de los proyectos de fuentes de agua es mucho más
hay que ser mucho más cauto, hacer muchos estudios, sacar licencias ambientales, etcétera, y entonces estos proyectos necesitan una mayor maduración. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso y continuamos analizando el tema del agua y saneamiento en el país. Iris, ¿qué desafíos enfrenta la gobernanza del agua y saneamiento? Yo creo que esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque cuando uno mira este sector de agua y saneamiento, yo creo que hay que dividir por segmentos. O sea, una cosa es ver Sedapal, ¿no es cierto?, cuya gobernanza está muy dirigida por FONAFE, y que la verdad es que Sedapal no tiene gobierno corporativo, ¿no? O sea, todo lo que está en los papeles no hace, o sea, Sedapal no tiene la capacidad de decidir internamente muchos temas, ¿no? O sea, desde el gasto integrado de personal. Pero si me voy a las EPS, es peor, porque la verdad es que todas estas dependen del gobierno nacional, de los recursos ordinarios para toda su inversión. Entonces, no solamente para eso, sino también incluso para cubrir costos de operación y mantenimiento. Es decir, ¿qué gobernabilidad o gobernanza puede haber dentro de ellos si están dependiendo de la parte más importante del gobierno nacional? Y si uno se va a la parte rural, el tema todavía es mucho más complejo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno mira el tema de agua y saneamiento, es importante hacer este análisis por segmentos. ¿Y a qué me refiero? O sea, quisiera aprovechar en este momento para decirte, por ejemplo, cuando uno mira el tema rural, ¿no? O sea, porque en agua y saneamiento el tema rural probablemente es el más desafiante, ¿no? Porque ya se está llegando a poblaciones menores de 200 habitantes, entonces los costos son sumamente altos. Ahí, nosotros cuando trabajamos en el Ministerio de Economía, y creo que es importante mirar esto, es que agua y saneamiento hay que verlo de manera independiente en el sector rural. ¿No será mejor que el país tenga una política o una estrategia de desarrollo rural, donde se miren todos los servicios públicos de manera conjunta, con incentivos para la congregación? Me parece que el país tuvo una estrategia de desarrollo rural eléctrico y avanzó bastante en la electrificación en zonas rurales en gobiernos anteriores, ¿no? Pero para agua no ha habido nada de eso. Pero el tema es que no debería verse por separado, es decir, el sector rural está disminuyendo de manera, en valores absolutos y relativos. Mira, ahora solo más o menos un poco menos de 20% de la población es rural. Antes se decía que 60% era rural, 40% urbano, pero esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Hace pocos años era 30, 25 y ahora es 20 y probablemente va a ir bajando. Entonces, los servicios que se están construyendo los estás haciendo para una población que no va a estar. Entonces, los incentivos, o sea, la política de desarrollo para el sector rural debería de verse de manera conjunta en todos los servicios. Hay trabajos que se han hecho para el país. Hace unos 15 años se hicieron trabajos desde el Banco Mundial para mirar de manera conjunta electrificación, caminos rurales, agua potable y saneamiento. Porque tú instalas infraestructura que nunca la van a usar. O sea, la verdad, o sea, ¿quién la va a operar? O sea, son tecnologías que tienen que ser ad hoc, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las necesidades. No se puede mirar igual ni siquiera todo el sector rural, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que vale la pena tocarlo cuando se trabaja el tema de políticas públicas en el área rural. Suena complejo esto de equipar o dotar de agua a poblaciones que están disminuyendo, ¿no? Y que probablemente en el futuro van a ser todavía menores. Es como un rompecabezas. Y lo peor es que le han instalado sistemas de alcantarillado donde no hay flujo de aguas residuales, ¿no? Entonces, y además el poco flujo que hay que va a un punto se convierte en un foco de contaminación para la población.
O sea, la verdad es que hay mucho trabajo por hacer, tanto como en SEDAPAL, las empresas municipales, las pequeñas localidades y el área rural concentrada y dispersa. Mucho trabajo diferenciado que hacer. Entonces, el país ha aprobado una serie de institucionalidades desde los 70s, en el área urbana, desde los 70s, ¿no? A excepción de SEDAPAL, ¿no es cierto? El resto no ha dado resultados, o sea, has tenido en los 70s 3 empresas, Lima, Trujillo, Arequipa, y el resto eran unidades operativas del Ministerio de Fomento. Luego se crea un CENAPA con otras empresas y unidades operativas en la idea de ir formando empresas. Eso no funcionó. Luego se descentraliza a los municipios, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una atomización terrible. Entonces, hay una gran responsabilidad del ente rector, regulador, OTAS, todos los involucrados dentro de esto, de repensar en modelos de gestión totalmente diferentes. O sea, estamos hablando de 50 años de modelos que no han funcionado. Me suena desbarajuste, francamente, pero hay que poner orden, ¿no? De alguna manera. Francisco, otro problema que se añade a los que estamos conversando. Hay un costo creciente de las conexiones domiciliarias, por ejemplo en Lima, por el crecimiento urbano desordenado, no planificado de las ciudades. No solo en Lima, en todo el país. El caso de Lima es dramático, lo tenemos cerca. Viviendas en cerros, zonas eriazas alejadas, zonas por donde no hay forma de llegar con agua. Habría que hacer pues un trabajo especial. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar que siga prevaleciendo este patrón de crecimiento caótico, no planificado, que encarece pues astronómicamente la atención de la cobertura de las necesidades de la población? Sí, es complejo el tema. A ver, Lima tiene la mejor cobertura de todo el país, 93%. Eso en términos relativos. Porque esa población, ese 7%, aproximadamente cerca al 1.000.000 de personas, 1.000.000 de personas es todo Chiclayo, o sea, es toda la ciudad de Chiclayo, es casi toda Arequipa, es Trujillo más otra ciudad grande. Y entonces, ahí hay un primer tema de cómo se concibió esta ciudad y cómo ha crecido. En 1990 éramos 5,5 millones de limeños, hoy somos 11 millones de limeños. Esa es una primera cosa, un crecimiento que es inusitado comparado con lo que comentábamos con Iris. Bogotá, Santiago han crecido 40, 35%. Sao Paulo, Distrito Federal de México, por comparar, ninguna ciudad ha duplicado su tamaño en 30 años. Pero esta población, y eso tiene que ver, por ejemplo, con las disposiciones de las plantas donde están ubicadas, la Atarjea, hace 60 años que fue construida, aprox, era el punto más alto de la ciudad, 250 metros sobre el nivel del mar. Alguien seguro se sonríe, se estará sonriendo en su casa diciendo, no, no puede ser eso. Era el punto más alto de la ciudad. Hoy tienes Ticlo Chico, Huaycán, donde los expedientes a la vista, porque eso es además creo información pública, el costo de poner una conexión supera los 140.000 soles. Y nuevamente, no solo hay que repensar los modelos de gestión, sino generar, y esta es una labor más del Estado, no corresponde estrictamente a las empresas de agua, generación de suelo urbano en áreas en donde puedas decirle, SEDAPAL, en 5 años necesitamos aquí que abastezcas, pero no trepando hacia 1.000 metros de altura, donde tienes que bombear 6, 7 veces el agua, y obviamente se vuelve mucho más costoso ya para la operación y mantenimiento, ¿no? O sea, la conexión cuesta más que una casa. Sí, claro, cuesta 6, 7 veces una casa techo propio, y hay que repensarlo, ¿no es cierto? Y además, cuando tú vas ahí, las condiciones de precariedad, y regreso a lo que comentaban también mis colegas, les pusiste agua y pistas, veredas, porque eso está arriba, o sea, las escaleritas te le durarán 20, 30 años a una persona, y después cuando pasa los 60, 70 años, o sea, ¿no? Mercados, policía, una posta de salud, un colegio, o sea,
Una cosa es poner agua y otra cosa es poner los servicios del Estado en estos asentamientos humanos que rodean estas partes altas de Lima. Eso es mucho más complejo. Si sumamos y hacemos un costo-beneficio, es mejor traerlos a megapaños que hay en Lima y construir allí cientos o miles de viviendas. Salía más económico. Además, los lotes ahí son de 30 metros cuadrados, etcétera, ¿no? Y escuchas mensajes en la pandemia, no vale la pena decir quién y dónde, pero te decían, si usted encuentra a alguien con COVID en la casa, aíslalo en un cuarto. En una familia de 6 personas, aísla a una persona, o sea, es casi imposible, o sea, el contagio es inminente, ¿no? Sí, pues la realidad es chocante, ¿no? Y Milton, ¿tú dirías que las brechas permanentes, que no se reducen, se deben a una combinación de problemas en la gestión, la planificación urbana, como acabamos de ver, la elaboración de expedientes técnicos, y no tanto al crecimiento poblacional? Sí, totalmente, comparto plenamente. Yo creo, pero en mi apreciación, el tema más crucial es el modelo de gestión que prevalece en el país. Tenemos un modelo de gestión, sobre todo para las áreas urbanas, que se llaman, que ya hemos mencionado, el de las EPS, empresas prestadoras de servicios. Pero estas no son empresas, para empezar. Son como un apéndice del municipio provincial en negociación con algunos municipios distritales, en donde ven a la empresa de agua como un botín de tener puestos. Así como el Congreso de la República ahora todos los días inaugura una oficina nueva para darle a un allegado sin experiencia alguna gerencia y para que mejore su currículum, esto pasa también lamentablemente en las empresas prestadoras de servicios. Yo he conocido EPS, y estoy seguro que Francisco e Iris también, donde ni siquiera había un ingeniero sanitario en la planilla, y en donde el personal mayoritario es administrativo. Entonces, es muy difícil en un modelo como el actual de empresa pública municipal muy tradicional, en el que el 100% de la inversión es subsidiada. Tú hablabas hace un rato de subsidio. Bueno, en el Perú el 100% de la infraestructura se subsidia por el gobierno nacional sin reembolso, porque en otros países el gobierno nacional le presta a la EPS para que tampoco haya incentivo al sobredimensionamiento de la obra, que también existe en el Perú. ¿Esto vale para las EPS o también para CEDAPAL? Para todo. Sí, para CEDAPAL debe ser 2/3 de la inversión, debe ser subsidiada, el resto sí sale de sus balances, pero en mi época, por ejemplo, cuando yo estuve en vivienda, el subsidio era como de 500 millones al año, si mal no recuerdo, a CEDAPAL, 500 millones de soles para inversiones. Entonces, tenemos un modelo de gestión de empresa pública municipal que no funciona, que no ha funcionado y que no va a funcionar. Pero yo no entiendo por qué los políticos, cada vez que enfrentan este tema, dicen, no se preocupen, el agua no se va a privatizar, como si alguien estuviera diciendo que se va a vender el agua a no sé quién y que se va a racionar. Entonces, si no cambiamos drásticamente la forma de administrar los servicios de agua, vamos a seguir con este drama todos los años, de que es un gran embudo lleno de huecos donde metes por un lado el combustible, pero al final del embudo no sale más que una gotita de agua, porque esos recursos se van por todos lados y se pierden, lamentablemente. A ver, Iris, continuando en la ruta de Milton, ¿qué reformas se debería introducir en el camino hacia un nuevo consenso relativo a la política de provisión de agua y saneamiento? No, excelente pregunta. Creo que esa es la reflexión que deberían hacer los partidos políticos, ¿no es cierto?, para mirar qué se puede hacer. Yo creo que desde el punto de vista institucional, como bien ha dicho Milton, se tiene que repensar en estos nuevos modelos de gestión, porque lo de los 50 años no ha funcionado. Pero en segundo lugar,
creo que lo que se está haciendo ahora con estas transferencias de recursos que programados de 6.000 millones, pero que finalmente se ejecutan solamente el 70 o 60%, ¿no? Realmente se transfieren sobre proyectos que no son buenos, o sea, es decir, porque ¿quién da la viabilidad? La viabilidad está de manera descentralizada. Todos, o sea, digamos, no se está exigiendo nada contra lo que se está dando, o sea, el gobierno tiene la zanahoria y podría exigir justamente con estas políticas, ok, te doy, si tú, por ejemplo, tienes 100% de micromedición, pero o te doy si tu agua no facturada está por debajo de 20%, ¿no? Pero no, o sea, se les da, o tu dotación per cápita está por 150, pero se da, la verdad, sin ninguna exigencia, sobre proyectos mal hechos, y encima sobredimensionados, sin evaluar si está funcionando lo que tienen. O sea, la infraestructura existente, la capacidad instalada existente no se evalúa para optimizar, hacer uso y solamente ampliar lo que sea necesario. Por eso es que toda la plata que se está transfiriendo e inyectando en el sector no empuja en nada en las coberturas y tampoco en la productividad de las empresas, es decir, tampoco en la mejora de la calidad de los servicios. Entonces se tiene por hacer en institucionalidad, en una política de inversiones y financiamiento, donde cada sol que le doy tiene que ser contra algo, o sea, pero tengo que tener para eso el equipo humano que sepa qué es lo que se requiere. No puede seguir haciéndose proyectos, ¿no?, de manera descentralizada, que aprendí un término de un consultor que le llaman planchado. Yo no sabía qué era eso. ¿Qué es el planchado? Es el copiarlo y hasta con el nombre del otro lado. Entonces, no hay seriedad en la calidad de la preparación, de la preinversión. Y si la preinversión está mal, obviamente los expedientes técnicos y lo que se va a hacer está mal, ¿no? Entonces, por ese lado, y por otro lado, creo, si se trabajan los modelos de gestión, hay que trabajar muchísimo con las empresas para mejorar productividad. Sedapal es un ejemplo, en una evaluación que hicimos entre el 2000 y 2020, Sedapal, solamente incrementando 8% de producción, incorporó casi 3 millones de personas. ¿Por qué? La micromedición, que es el gran gatillador, ¿no? O sea, llegó micromedición de 54 a 90 y tantos %. Pero por otro lado, es bien importante mencionar que no solo es eso, es la sectorización, el manejo de presiones, pero además, sector privado, en la gestión comercial hay 3 grandes operadores ayudando a Sedapal hace muchos años en la gestión comercial, y uno mira estos buenos resultados. Esto uno debería ver cómo traslado a las empresas de saneamiento, por lo menos a las llamadas empresas, que la verdad coincido totalmente con Milton, que no son empresas, se llaman empresas, pero no son empresas porque no producen, o sea, tú miras sus indicadores y son terribles, no hay calidad de servicio, ¿no? O sea, hay agua discontinua, baja presión, problemas de calidad sanitaria. Estamos viendo que las ineficiencias son grandes en la CPS, en Sedapal. ¿Tú crees que se puede contratar gestión privada con metas de eficiencia y compromisos de inversión para colaborar o tratar de sacar al país de esta inercia? Sí, pero además hay un tema que mencionó Iris, Milton también lo dijo, este tema del gobierno corporativo. Para que esto funcione y tenga respaldo, me pongo de ejemplo. Yo tuve la oportunidad, porque las gestiones anteriores duraron en promedio 7.5 meses, las 4 presidencias de directorio, y ahora van al mismo ritmo, aunque le deseo mucha suerte a la actual, es muy amigo mío, pero ¿sabes qué? En 3 años de gestión en Sedapal tuviste 7 ministros, 4 presidentes de la República y
créeme que hay igual número de viceministros. Y entonces cada uno tiene su idea de cómo debe conducirse, cuál es el modelo de gestión, cómo debe intervenirse en lo rural, y empiezas, terminas más atomizado que cuando empezaste, ¿no? Y ese tema, unido al tema de las recientes normas, donde el sector, por ejemplo, transfiere, no importa si transfiere 500, 400, 1000 millones, en el momento que transfieres tú a una EPS, para el sector, para el ministerio, salió de su cuenta y está como ejecutado, porque ya lo transfirió a la EPS. De allí a que la EPS lo convierta en una conexión de agua, pasan 14.5 años, ese dato del Grupo de Análisis para el Desarrollo, o sea, ni siquiera es un cálculo con expediente, o sea, 14.5 años. Y entonces esa plata anda dando vueltas, como es una cuenta de orden, tampoco la puedes tocar porque tiene propósito específico, es para un proyecto, y da vueltas, 14 años es inconcebible. Y estas poblaciones, además de 14.5 años, y con esto termino, pasan fácil una década tratando de conseguir su certificado de posesión, con lo cual recién pueden ir a la empresa de agua a pedir el servicio. Entonces esta situación es la que creo que hay que cambiar también, ¿no? Aumentas la ineficiencia a temas inmanejables, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y este es el último bloque de 4 a la N. Milton, es común escuchar que la gestión del agua potable no debe ser negocio y debe permanecer como monopolio estatal porque tiene un elevado componente social. A mí en lo personal, con este cuento, creo que nos han llevado donde estamos ahora. Pero, ¿estás de acuerdo con este? Mira, el gran negocio en el sector agua y saneamiento se da por aquellos proveedores de agua de las familias más pobres que no tienen acceso al agua. Porque te venden un agua de tercera calidad, sacada de cualquier punto de agua que no reúne los requisitos mínimos para ser consumido por el ser humano, y se vende a un precio por metro cúbico que es 5 veces el que te lo vendería una empresa de agua. Entonces los más pobres del país, cuando el Estado entra en esta parálisis de no querer mejorar el status quo, el más pobre del país paga mucho por un litro de agua que no tiene las condiciones necesarias para ser consumida. Entonces, cuando tú no haces nada, más bien ahí el gran problema es que le estás generando más negocio a gente con muy pocos escrúpulos que está dispuesta a lucrar con las necesidades, sobre todo de los segmentos más pobres. Y ese es el gran problema. Enfrentar yo muchas veces lo he escuchado de políticos, congresistas, etcétera, que dicen no hay que tocar el agua porque es un tema sensible. Mira, el mayor bien social que puedes hacer un partido político es garantizar agua de calidad, con continuidad, con oportunidad y a un precio asequible a la población. Y eso solo se puede hacer teniendo modelos de gestión radicalmente diferentes a los que hoy día prevalecen en el Perú. Es cuestión de ver los países en donde el servicio de agua es de calidad y permanente respecto de lo que hay en nuestro país. Y por lo tanto, creo que este es un tema que se debe tocar muy en serio, que no es fácil, es un tema que requiere también mucho conocimiento, pero que los políticos deberían estar alejados de la toma de decisiones, ¿no? Una de las cosas que se quejan los ministros permanentemente de vivienda es esta gestión,
es esta gestión permanente de congresistas que llegan al Ministerio de Vivienda a pedir que se financien más proyectos de agua y que se incrementen las plazas de empleos en las EPS o en cualquier entidad relacionada al agua, porque están viendo solamente el sector como una fuente de oportunidad de meter a sus allegados o conseguir plata para un proyecto que no va a ser sostenible, y eso hay que cambiarlo radicalmente. Francisco, a lo largo del tiempo se ha desechado una y otra vez la gestión privada en agua y saneamiento con el cuco del tarifazo en caso la gestión privada se hiciera cargo. Pero el año pasado hubo una disputa entre la CPS y SUNAS porque SUNAS no ha autorizado un incremento de tarifas solicitado por la CPS. ¿Qué opinas de esto? A ver, una primera es... sobre todo del cuco del tarifazo. No vamos a cerrar brecha con las tarifas que actualmente cobramos. Eso es. Pero lo segundo, ya haciendo catarsis en estos minutos finales, es... ¿Te has dado cuenta que ninguna de las personas que más o menos estamos metidas en el mundo del agua te dice que el problema es de plata? El problema no es de plata, el problema es de gestión. Aquí, ¿no es cierto? O sea, todos te podemos dar ejemplos de que el tema es de gestión. Y en muchos de los casos sí tienes una especie de camisa de fuerza de andar con parte de la normativa pública. Por ejemplo, todo el sistema licitario, ¿no?, que hace que las obras se paralicen sin tener mucho control o ningún control de todo el sistema de preinversión, o sea, los expedientes, ¿no? Todo hace eso que este sistema sea perjudicial en términos de los resultados. O lo que te comentaba, este tema de gobierno corporativo, porque pongo un directorio, lo blindo, ¿ya? Un buen directorio, ¿no? Lo blindo y le digo... tu responsabilidad en 3 años, lo que dice el libro blanco de FONAF, ¿ya? Lo que diga 3 años o 5 años, usted me cierra la brecha en tanto. Y entonces todo el mundo empieza a trabajar en función de resultados y objetivos, no en función del político que entra, el congresista que va a presionar, o en función de lo que al ministro se le ocurre que puede ser la forma de cómo se cierra la brecha. Bueno, a ver, Iris, complementando lo dicho, tras todo lo dicho, parece evidente que la gestión del Estado pues no ha dado resultados, pese a la cantidad de recursos presupuestados. Y por otra parte, repotenciar las EPS no ha sido solución, hacerle salvatajes financieros tampoco. ¿Qué deberíamos hacer para no seguir perdiendo el tiempo? Sí, yo creo que todos coincidimos que hay un tema de gestión, pero no puede haber gestión en una empresa en la Sierra del Perú que tiene 4.000 conexiones. O sea, imposible, ¿no es cierto?, que yo pueda tener una buena gestión ahí, porque no hay forma de tener especialistas que puedan cubrir 4.000 conexiones. Entonces, dado que el Estado tiene los recursos, tiene la zanahoria, ¿no es cierto?, lo que tendría que hacer es que se vayan integrando. O sea, se tiene que tener empresas reales, o sea, empresas cuyo tamaño por economía de escala permita que sean sostenibles, ¿no? ¿Regiones enteras? Mira, yo creo que en el país de pronto, o sea, en el extremo, Sedapal y otra empresa más para el resto, ¿no? Hablando del ámbito urbano, porque, ok, una propuesta ¿no? audaz, muy bien. Claro. O bueno, macroregiones, pues como un second best, ¿no es cierto? Pero la verdad, tener lo que tenemos no nos lleva a ninguna parte, y estamos con esto 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, la verdad, eso no nos lleva a ninguna parte. Pero creo que otro tema importante a mirar es que estamos viendo, ¿no es cierto?, el tema de las EPS y Sedapal, ¿no? Pero no estamos hablando de todo el tema de las pequeñas localidades, o sea, tú lo que miras en el presupuesto, cuando se apruebe el presupuesto en el año, un porcentaje importante viene con nombre propio desde el Congreso, ¿no? O sea, es decir, no puede ser, o sea, ¿quién prioriza?
¿no? Si el Plan Nacional de Saneamiento lo que te dice es que la brecha urbana está en Lima y otras 7 regiones. Te dice que la brecha, ¿no?, en agua y alcantarillado, la brecha rural en otras 9. En suma, estamos hablando que las grandes brechas, o sea, los números grandes, están básicamente en 10 regiones. Pero cuando tú analizas, ¿están yendo los recursos a esas regiones? ¿Hay capacidades en esas regiones para hacer esto? ¿No? Entonces, yo creo que el Estado, ¿no? O sea, claro, pero un tema central es la capacidad, el recurso humano, ¿no? O sea, no... ahorita el número de personas que trabajan en este sector se ha ido multiplicando. En algún momento me quedé en 8.000, ¿no? O sea, y la verdad, esos 8.000, ¿cuánto estarán entendiendo del trabajo que tienen que hacer, ¿no? Y lo otro que encuentras es que, claro, todos los municipios que están haciendo obras para el área rural, pequeñas localidades, incluso para las empresas de agua y saneamiento, les hacen, ¿no es cierto?, están interesados solamente en que yo haga la inversión, no me importa quién opera, mantiene y si va a tener una tarifa. O sea, eso no se ve, ¿no? Y igual se da la viabilidad. Hay un problema serio, la verdad, es en todo lo que son estudios de preinversión y por ende los estudios de inversión, pero también hay un problema serio, en cómo se están definiendo quién hace las cosas. O sea, no hay capacidad ni en el nivel nacional ni en el nivel subnacional. Y el tema central que ya se ha mencionado, altísima rotación, como mencionaba en algún momento en el intermedio, ¿no es cierto? O sea, gente que llega al sector, que esto es muy fácil, es cuestión de tender tubos, ¿no? Y, o sea, aquí tender tubos no es solo eso, ¿no? O sea, una empresa tiene mucho más elementos, pero, y se tienen que ir y estaban aprendiendo, ¿no? Entonces, hay alta rotación y cada cual va con su equipo, sea en el nivel nacional, llámese ministro, sea en las empresas de saneamiento, los municipios, qué sé yo. Bueno, tenemos que ir concluyendo y yo le pediría a cada uno de ustedes que 2 minutos o menos traten de hacer un balance de lo conversado desde sus puntos de vista. Francisco, por favor. Gracias. Creo que se combina, ¿no es cierto?, esta mezcla muy sutil de que inicio con las primeras intervenciones de Iris, donde dice Estado es término de low cost y mal servicio y me la tengo que chantar, no le puedo exigir. Versus, obviamente, lo que nos dice, eso ha generado un problema grave en los 40 o 50 últimos años en el país y es necesario repensar la forma como vamos a intervenir en el sector de agua y saneamiento. Y vuelvo a decir, no es un problema presupuestal, no es un problema de recursos, es un problema de gestión, de pensar nuevamente dónde o en qué sitios se ha tenido éxito y empezar a pensar en esa forma. Yo diría gestión y escala, ¿no? Que es lo que mencionó escala, sí. Milton, por tu parte, Bueno, palabras finales, pero quería hacerte sí, claro. una sugerencia. Parecería necesaria una nueva narrativa sobre el manejo del agua y saneamiento a futuro. ¿Podrías trazar algunos lineamientos? Sí, claro. Yo creo que en primer lugar, sí el sector requiere una profunda reforma, de verdad. Hace unos 10 años se intentó una reforma, lamentablemente se frustró, incluso se construyó un poco la normativa e incluso se creó la institucionalidad para hacer ese gran cambio y no se hizo. Pero la gente tiene que empezar a valorar que digamos, que un servicio de pésima calidad no es un servicio que mejora la vida de la gente. Si, por ejemplo, yo sigo teniendo a los segmentos más pobres del país sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios de saneamiento,
ellos van a caer siempre en el círculo de la pobreza, porque los hijos van a tener desde niños los episodios diarreicos agudos, eso los va a llevar a la desnutrición, esa desnutrición los va a llevar a problemas de aprendizaje y finalmente en el largo plazo no van a poder ser buenos trabajadores o rendir lo que deberían. Entonces romper ese círculo de pobreza pasa, entre otras cosas, por tener acceso a servicios de calidad y continuos. Pero para lograr esos servicios de calidad, tú requieres, primero, mejorar la escala, aglomerar las distintas EPS en una por lo menos. Yo no sé si deberíamos centrarnos en 4 o 5 macrorregionales para empezar, y en segundo lugar, tenemos que profesionalizar la gestión. ¿Y qué significa profesionalizar? Que los directorios estén en el marco de la ley de sociedades, no puede ser directores de mentiras, que son en verdad sucursales de un funcionario público que va a ganar su dieta, y tenemos que incorporar la participación del sector privado especializado de todas maneras. Ya verán si no quieres ser muy audaz en contratos de gestión, si quieres tomar decisiones más serias y de más largo plazo a través de concesiones, pero es ineludible la profesionalización a través de la participación del sector privado. Iris, por favor, un minuto porque estamos ya acabando el tiempo. Adelante. No, sí, muchas gracias. Coincido totalmente con lo dicho. Solamente quisiera volver a enfatizar este tema de los tamaños en el nivel urbano. En el área rural dispersa, creo que hay que mirar una estrategia de conglomeración también, ¿no es cierto? Mirando el tema como desarrollo rural que incluye todos los servicios públicos. Estoy totalmente de acuerdo de trabajar muchísimo en lo que es el recurso humano, porque todo lo bonito que se escribe se queda en el papel si no hay quien lo implemente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, Iris, Milton y Francisco. Para concluir brevemente, yo diría, se necesita realismo para lograr resultados, gestión y escala, y apoyar y promover la inversión público-privada con criterios técnicos, sin prejuicios ideológicos. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.